Pero vamos a improvisar. Quiero contarle una pequeña experiencia que he tenido durante esta semana, querido hermano. Vamos a dar un pequeño testimonio aprovechando. Resulta que muchos sabrán que yo tengo un trabajo que se trata de bodega. Y la bodega tiene que ver con logística, tiene que ver con orden, tiene que ver con un montón de cosas. Resulta que hubo un momento en el cual mi jefe que yo buscara algo, específicamente en una bodega que yo recibí totalmente desordenada. Habían cajas por aquí, cajas por allá, productos de un tipo por acá, de otro tipo por acá, desordenado total. Sin embargo, yo tenía que encontrar ese producto. Era el desafío, porque costaba millones de pesos ese producto y obviamente el vendedor quería venderlo, la empresa quería venderlo y yo lo tenía perdido. Y hubo un momento en el cual me desesperé y dije, Señor, ¿qué es lo que hago? No tengo idea de qué es lo que puedo hacer. Y empecé a dar órdenes por acá, que ustedes muevan esa caja, órdenes por acá, los chiquillos muevan esto, muevan aquí, muevan allá. Tenía toda la bodega revolucionada, incluso hasta el personal que construye esto, los tomé y todo buscando lo que tenía que buscar. Nadie lo encontraba. Y hubo un momento en el cual el Señor me dijo, Juan, alto, deja de hacer eso. Yo ignoré todo lo que había y lo que estaba llegando como órdenes. Y no estaba despachando absolutamente nada. Estaba generando un desastre aún mayor. ¿Por qué? Porque me vi totalmente presionado por esa solicitud. Pero el Señor me dijo, alto, deja de seguir con tus cosas. Entonces me detuve un rato, me fui a orar, y le pedí al Señor y le supliqué que por favor me diese la inteligencia y la sabiduría para poder liderar aquella búsqueda y no dejar de hacer lo que estaba haciendo. También le supliqué que Él pudiese hacer que se encuentre eso rápido. Pasó tiempo y resulta que viene una persona de otra empresa que está dentro del mismo territorio, que son conglomerados de empresas, y me dice, Juan, creo que esto es tuyo, ¿le pertenece a todo Isaje? Sí, eso es de la bodega, eso es lo que me mandaron a buscar, eso es lo que necesito. No estaba lo que yo buscaba en la bodega, estaba en otro lado. El Señor me lo entregó en el momento preciso, cuando yo lo necesitaba. Hermano mío, el testimonio radica en lo siguiente, esta es mi enseñanza. Nosotros muchas veces nos ponemos como locos a buscar cosas donde no están. Muchas veces alteramos nuestra vida sin sentido alguno para buscar las cosas que no están en nuestro lugar, porque el Señor aún no las ha traído. Y nos ponemos a buscar y nos desentendemos de todo nuestro alrededor. Familia, los padres de sus hijos. Son nuestros padres para lo que vivimos con nuestros padres. Son nuestros amigos. Y de cada una de las personas que nos rodea y nos ama. Solamente porque nos ponemos a buscar algo que no tenemos. Y el Señor aún no ha proveído. Es el Señor que va a proveer de todo lo que necesitemos para hacer su reino en esta tierra. No nos adelantemos ni nos desesperemos por las cosas que no tenemos, sino que busquemos alentados en su palabra, porque Él va a proveer de todo lo que necesitamos y nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora le pedimos a nuestro hermano René que nos predique la palabra de Dios para que ella palabra en nuestros corazones y haga un corazón de carne. Hermano René. Bien, hermanos míos, el Señor me los bendiga. Qué privilegio tener la oportunidad en esta tarde de poder compartir la palabra del Señor. Quise preparar una enseñanza la cual se titula De siervo a amigo. Es el título de la enseñanza de esta tarde. Hermanos míos, vamos a empezar de una manera que en realidad quiero que tomemos en cuenta un ingrediente vital en el creyente, la cual marca la diferencia y genera un antes y un después cuando comprendemos la esencia de este ingrediente.
vamos a ver una perspectiva de cómo el Señor Jesucristo nos enseña el efecto que tuvo este ingrediente en su vida y cómo lo aplicamos a nosotros y cómo cultivamos ese aceite en nosotros. Hermanos míos, podemos observar la imagen, la cual en la parte inferior dice siervos y en la parte superior se llama amigos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a crear el contexto, vamos a crear el fundamento en el cual vamos a crear esta enseñanza para que vayamos en sintonía y de esa manera podamos pedirle al Señor la dirección para que comprendamos y entendamos su voluntad, su palabra y qué nos quiere enseñar con esta predicación. Acompáñenme en oración, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes en esta mañana, Señor, de poder disfrutar de tu presencia, Señor. Deseamos de todo corazón la guía de tu Espíritu. Prepara nuestros corazones, Señor. Guíame, Señor, para poder ser instrumento en tus manos y prepara el corazón de mis hermanos para que puedan estar sus corazones en buena tierra, lista para esta semilla que tienes para nosotros, Señor. Que pueda dar mucho fruto al 100% y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque eres bueno en todo tiempo. Toma el control, Señor. Que todo se haga en tu voluntad y todo mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos míos, vamos a crear el fundamento de esta enseñanza y vamos a empezar con el texto de Zacarías. El texto de Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 7, nos dice lo siguiente. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. ¿A cuántos ha despertado el Señor a medio de la noche, como a las 3, 4 de la mañana y se nos quita el sueño? ¿Quién ha pasado por esa experiencia? Como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Hermanos míos, este texto nos muestra y debemos tener presente que este candelabro, la luz del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y aquí podemos observar que prácticamente podemos apropiarnos de este texto, así como nos dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de los hijos de Dios, delante de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia, serás reducido a llanura. Hermanos míos, lo primero que necesito es que puedan tener presente que el candelabro es el Señor Jesucristo porque Él es la luz del mundo. ¿Ok? Me encanta este pasaje porque nos detalla algo muy impresionante donde dice, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, esta es la palabra de Jehová. Podemos aplicarlo a nuestra vida, a Zorobabel, a la iglesia. Esta es la palabra de Jehová a la iglesia que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a buscar el fundamento de esta enseñanza y nos vamos al siguiente texto, que es Mateo 4, versículos del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los aposentos en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta declaración que vemos en este pasaje es posterior a cuando el Espíritu Santo es derramado en el Señor Jesucristo después de su bautismo. ¿Okay? Aquí podemos ver la representación de que luz les resplandeció en los asentos en regiones de sombras de muerte, posterior a lo que es el bautismo del Señor Jesucristo. Y por último, Juan 1,
del versículo 1 al versículo 4, el cual dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok, hermano. En este fundamento de estos tres pasajes bíblicos vemos una representación bastante notoria con respecto a la luz. ¿Ok? El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y en la visión de Zacarías, él ve un candelabro de oro puro. Este candelabro tiene 7 lámparas, las cuales tenían la función de alumbrar. Este 7, desde la perspectiva bíblica, habla de perfección, de completo, de totalidad. ¿Ok? Todos sabemos muy bien de que el Señor Jesucristo es la luz perfecta para el mundo. ¿Ok? Seguimos adelante y vemos de que ese candelabro tenía 7 tubos que están en la imagen que encontré más representativa. Esta imagen nos muestra de que tiene 7 tubos este candelabro que alimentaban el fuego, porque había un depósito en la parte superior, porque había 2 árboles de olivo, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. El olivo es la unción, o el aceite es la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Y allí es donde Zacarías proclama lo que conocemos de que no es con espada, ni con ejército de hombres, ni con nuestra fuerza, sino en el Espíritu de Dios. Haciendo este fundamento, desarrollamos, hermanos. El Señor Jesucristo, sabemos muy bien de que en la cosmovisión hebrea o judía, el oficio de la familia era enseñado a los hijos de generación en generación. Y se conoce de que tanto la madre de Jesús, María y José tenían el oficio en el hogar de lo que era carpintería. José se dedicaba a la carpintería y el Señor Jesucristo aprendió el oficio. Durante sus 30 primeros años, el Señor Jesucristo se dedicó de lleno solamente a trabajar en la carpintería. Tenía otras labores en la cual visitaba la sinagoga y la gente quedaba cautivada porque era un hombre muy sabio, un joven muy sabio, mejor dicho. Se quedaban cautivados por las enseñanzas que él daba, pero hasta ahí llegaba la situación. ¿Ok? Incluso llegaban las personas a casa o al taller donde estaba el Señor Jesucristo y me imagino que decía: hermano Jesús, necesito un bastón. El muchacho se me cayó y no tiene cómo caminar. Claro que sí, yo se lo hago. Y ahí empezaba el Señor Jesucristo y le hacía su bastón. Después al otro día: no, necesito una cunita porque está creciendo la familia. Claro que sí, yo se lo hago. Y le preparaba la cunita. Y así hubo un momento en que le pidió a alguien una mecedora y el Señor Jesucristo le hacía su mecedora. Pero llegar a personas oprimidas, enfermas, o como llegaron, así se iban, con su mecedora, con su bastón, con su muleta, hecha. Una puerta corrediza, el Señor Jesucristo se la hacía. Pero hasta ahí. Allí se mantuvo el Señor Jesucristo cumpliendo con su labor hasta el día. Hasta ese día en que el Señor Jesucristo sabía que iba a salir de esa carpintería y que no iba a regresar. Ese día, en la próxima diapositiva, Michael, por favor. Ese día especial, ese día único, en el cual él sale de esa carpintería, camina hacia el río Jordán. Juan el Bautista lo ve a lo lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios. Lo reconoce de inmediato. Incluso le dijo: bautízame. Y el Señor Jesucristo: tú me tienes que bautizar porque así lo ha establecido el Señor. Y ocurre ese momento hermoso en el que el Señor Jesucristo es sumergido y cuando sale de las aguas, la palabra del Señor detalla de que los cielos se abren. Una voz audible expresa: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre el Señor Jesucristo. Ahí llega un antes y un después en la vida del Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo en ese momento, su ministerio inicia, su proceso inicia y su propósito empieza a cumplirse. Es tan impresionante de que el Señor Jesucristo iba a la sinagoga antes de ese momento y daba enseñanza y la gente, ¿y quién está de acuerdo de que el Señor Jesucristo era santo? Tenía una conducta intachable, era el Verbo hecho hombre, era Dios hecho carne. Pero hasta allí. Pero después de que él recibe al Espíritu Santo, la palabra del Señor detalla de que vuelve a la sinagoga. Y cuando vuelve a la sinagoga, los demonios, un hombre oprimido por los demonios,
empezó a pegar gritos dentro de la sinagoga y decía, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Y empezaron a desesperarse porque la luz, cuando el aceite entra a ese candelabro y se enciende el fuego y la luz resplandece, el diablo queda vencido. Y automáticamente, hermanos, cuando el Espíritu de Dios pasa a morar en el Señor Jesucristo después del bautismo, los demonios en la sinagoga empezaron a temblar ante la presencia del Señor Jesucristo. Era algo impresionante la diferencia de antes y después. Hermanos míos, ¿y por qué sucede eso? Porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Hubo un hombre endemoniado, la palabra del Señor detalla, de que tenía miles de demonios, una legión de demonios. Y solamente el Señor Jesucristo dijo, sal, y todos salieron de él. Todos, hermanos. Incluso hubo una mujer que era sirofénica, en la cual tenía una hija que estaba endemoniada, pero la madre fue a buscar al Señor Jesucristo para clamar por su hija. Y ese milagro es espectacular porque el Señor la liberta por Wi-Fi. Porque la joven no estaba allí, ella estaba en su ciudad. El poder del Espíritu Santo de Dios ni siquiera se ve limitado por la distancia. Y le dice a la madre, por tu fe, ella ha sido libre. Y la palabra del Señor detalla de que en ese mismo momento la joven fue libre. Hermanos míos, esto no sucede antes de ese momento, antes de ese día único, que es cuando el Espíritu de Dios es derramado en el Señor Jesucristo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ese momento. Si pasamos la diapositiva, nos damos cuenta de que en Juan 14, del 16 al 17, nos dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesucristo les expresa a los muchachos, es necesario que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a poder enviar al Consolador y Él les va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas, lo que yo hago, ustedes lo van a poder hacer. Pero es necesario que yo me vaya. Y a veces no comprendemos la dimensión de estas palabras. Si nosotros fuéramos de los discípulos directos del Señor Jesucristo en ese tiempo y escuchamos esa palabra del Señor Jesucristo, el llanto fuera incontrolable. Porque imagínense por un momento de que estamos en ese tiempo y el Señor Jesucristo nos escoge. Y sabes, ya reconociste de que es el Hijo de Dios hecho carne. Y empiezas a vivir esas experiencias con Él, a compartir con Él, a reír con Él, sentado bajo una higuera que saca un fruto de higo y te lo da para que te lo comas y tú lo muerdes y te chorreas y el Señor Jesucristo saca un pañuelo y te lo limpia y pasas ese tiempo de intimidad con el Señor allí cerquita los dos, compartiendo. De repente empiezas a caminar con Él, a disfrutar diferentes momentos y aparece un hombre de Gadara endemoniado y que a todo el mundo le tenía miedo, ni siquiera los hombres podían controlarlo, ni las cadenas podían atarlo. Y solamente con su voz, sal de él, los demonios se sometían. Y empiezas a vivir esas experiencias con el Señor Jesucristo, donde toca un hombre leproso y lo sana. En la cultura, la gente se alejaba kilómetros y se tapaba incluso la boca por creer que se iban a contagiar de esa enfermedad. Pero el Señor Jesucristo los tocaba y los sanaba. Y eras testigo de cada uno de esos momentos. Que llegara Lázaro a morir 4 días, Elías, y que él simplemente dijera, Lázaro, sal fuera. Y viera y fueras testigo de cómo Lázaro se levantaba. Y tú allí de la mano con el Señor Jesucristo, viviendo etapa y etapa, de repente una tormenta gigantesca, hermano. E incluso los pescadores, los discípulos que se conocen que eran pescadores, se quedaron asombrados y decían, la situación está compleja. Nosotros somos expertos en mar abierto, y estamos preocupados y asustados por lo que estamos viviendo. Y el Señor Jesucristo con su palabra diga, calla, enmudece y viene bonanza. Y te quedas, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Y empiezas a vivir esos momentos con el Señor Jesucristo, allí, viéndolo caminar sobre las aguas.
viendo cómo empieza a hacer cosas tan maravillosas hasta un día. Un día donde el Señor Jesucristo te dice, amigo mío, amigo mío, te tengo una buena noticia. Y tú, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene? El Señor Jesucristo, me voy. Imagínense, hermano. Imagínense ese escenario donde en realidad el Señor Jesucristo te dice, me voy. Después de 3 años con Él. Ellos no lo entendían. Nosotros lo entendemos porque tenemos las escrituras completas, pero ellos no lo entendían. Y puede llegar a suceder que hayan personas que aún al día de hoy no lo conozcan. Pero es necesario, amigo mío, que yo me vaya para dejarte y entregarte al que está en mí, al Consolador. Porque te voy a enviar hasta los confines de la tierra y vas a hacer cosas maravillosas en mi nombre. Pero necesito que me tengas, pero no limitado en carne humana, sino completo, en mi plenitud entera, en mi esencia divina. Me necesitas. Y derramarte el Espíritu de Dios para que puedas ser mi instrumento y puedas cumplir el propósito, porque tenemos una misión en la cual estoy cumpliendo y tú vas a ser parte de esta historia. En esta historia tú también eres protagonista, pero no puedo seguir contigo. Hermanos, esta representación es tremenda. Es tremenda y es impresionante cómo hay personas que pueden considerar que el Espíritu Santo es una energía. Pero los estudios actuales, en cuanto a lo que es las personalidades, detallan de que hay 3 características que debe tener algo para que sea alguien. 3 atributos de una persona. Y esos 3 atributos son el intelecto, la voluntad y las emociones. Se necesitan estos 3 elementos para que una persona sea considerada persona. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es una persona. Si vemos el intelecto, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El término escudriñar, el verbo yo escudriño, tú escudriña, él escudriña, viene de una definición de investigar de manera profunda. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, que vemos una descripción detallada de lo que hace el Espíritu Santo, empezamos a ver de que el Espíritu Santo hizo, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo prohibió, el Espíritu Santo oyó, el Espíritu Santo se manifestó, el Espíritu Santo obró. Verbos de acción que demuestran de que el Espíritu Santo tiene intelecto y que puede llevar a cabo funciones que nosotros como personas podemos atender. Cuando yo he visto una energía como la luz teniendo intelecto, de cuando en realidad encenderse o apagarse, si no es porque el ser humano con intelecto lo configura para que tenga sensores y cumpla la función, pero por sí sola no llega a ocurrir. Hay otro punto de los atributos, que es la voluntad. La voluntad nos dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Literalmente como Él quiere. Él dice, 5 aquí, 10 aquí, 2 aquí, un don allá. Empieza a repartir como Él desea. Ese libre albedrío del que gozamos cada uno de nosotros, donde el Señor te dice, haz lo que quieras. Si me quieres a mí, si me recibes, yo te voy a salvar. Yo seré tu Señor. Tú serás mi siervo y yo seré tu Dios. Pero si no lo quieres hacer, no lo hagas. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y yo no he visto hasta el momento que yo llegue a la casa y prenda la luz y la ampolleta me diga, no, hoy no quiero, hoy no me enciendo. Eso no sucede con la energía. En cambio, la palabra del Señor nos detalla de que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Pero hay un tercer atributo que es muy nuestro, muy de nosotros, que es las emociones o los sentimientos. Y en este texto de Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Literalmente, contristar habla de una tristeza profunda, de una gran tristeza. Qué impresionante de que un hombre mortal
pueda llegar a afectar al Espíritu Santo de Dios. Que pueda llegarse a ver conmovido, se ve conmovido por lo que nosotros podamos decir o hacer. Hermanos míos, el Espíritu Santo no es algo que uno tiene o usa. El Espíritu Santo es alguien a quien uno ama, con quien uno cultiva una relación. Y en ocasiones, en la siguiente diapositiva, Michael, cometemos el error de tener un interruptor del Espíritu Santo. Un interruptor que lo colocamos en el púlpito, por ejemplo, en mi instrumento de alabanza, en el micrófono, en la silla donde me siento. Cuando vengo a la iglesia, activo el interruptor del Espíritu Santo, y puedo predicar y puedo tocar las alabanzas, pero cuando me voy apago y vuelvo a mi vida. Y tenemos al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo como si fuera un interruptor en momentos puntuales. Pero ¿cómo es la comunión del Espíritu Santo en la vida de nosotros? Hermanos míos, en la siguiente diapositiva podemos tener una representación de cómo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y literalmente, la palabra del Señor detalla de que Él pasa a morar en nosotros. Y cuando nosotros dormimos, Él está allí, así, velando por nuestros sueños y cuidándonos mientras nosotros nos babiamos. Él está allí así, cuidando nuestro dormir y nuestro despertar. Allí atento, esperando que nos despertemos. Y cuando nos despertamos, se emociona. Y ya se despertó. Y te dice, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y a veces estamos tan cansados, con tanto sueño, que ni nos recordamos que Él está allí. Y a lo mejor dice, bueno, es que a lo mejor está dormitado, vamos a dejarlo que se cepille y se lave los dientes. Y vas al baño y te cepillas, y Él ahí en la puerta, esperándote, a ver qué le dices. Vamos a la cocina, buscamos el cereal, la leche, para comer algo, y mientras comemos, Él así, sentado en la mesa, esperando, a ver cómo que qué vamos a hacer hoy. Te tengo un plan en el supermercado. Hoy cuando vayas al líder hay una persona que está necesitando del Señor y te quiero usar. Pero estamos tan distraídos en nuestras cosas que lo pasamos desapercibido. Nos vestimos, nos arreglamos y nos vamos al trabajo. Y tenemos un día terrible, un día fatal. Estamos en un momento duro y Él así, ven, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Yo tengo las respuestas que tú necesitas. Yo tengo lo que tú requieres para que levantes el ánimo y para que sepas cómo manejar esta situación. Yo lo tengo, habla conmigo. Pero saco mi teléfono y empiezo a escribirle a otra persona. Y Él así, esperando que te pudieras dirigir a Él y acercarte a Él. Y le contamos esta historia a otra persona. Volvemos a casa, salimos del trabajo. Nos dirigimos a la casa y Él contento, ahora sí, ya salió. Yo sé que es muy ocupado y que no ha tenido tiempo, pero ahora sí, porque ya salió del trabajo y de seguro vamos a tener un tiempo los dos. Y ve que llegas, entras a la casa, abres la puerta y vas a prender el ordenador y dice, no, se pone bueno, va a poner música, vamos a ambientar este tiempo, va a colocar algo instrumental y vamos a disfrutar este tiempo los dos. Pero ve que abre Facebook, las redes sociales o Netflix. Y se queda allí esperando. Después, te da sueño, te vas a la cama, hacemos una oración de 1 minuto, cortita, y así pasan nuestros días. Y Él ahí, de nuevo, velándote, esperándote al otro día. Y aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Y es impresionante, aunque no lo concibamos. La palabra de Dios es la verdad. Y Santiago 4 nos enseña de que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Aunque no lo creas, el Espíritu de Dios anhela nuestra amistad y nuestra cercanía, nuestra compañía, celosamente.
La siguiente diapositiva nos enseña, creo que es el mejor título que podría recibir un hijo del Señor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un siervo está llamado a la actividad, hermanos míos, pero un amigo está llamado a la intimidad. No tengo duda de que Dios tiene grandes siervos, pero a veces me pregunto si tendrá muchos amigos con el que Él disfrute esos tiempos cercanos. El siervo está orientado al servicio, pero el amigo está orientado a la relación. El siervo pregunta, ¿qué ha ordenado hoy mi amo? Pero el amigo se pregunta, ¿cómo yo con mi libertad de escoger el libre albedrío que me otorgó el Señor Jesucristo, puedo contentar el corazón de mi amigo? El siervo conoce las preferencias de su amo, conoce lo que le gusta, cómo deben estar ordenadas las cosas, se las sabe a cabalidad. Incluso puede existir siervos que hagan las cosas por responsabilidad, por recompensa o por temor a recibir una disciplina. Pero el amigo conoce los sentimientos y las emociones más íntimas de su amigo. El amigo es movido por el poder más poderoso, que es el amor a su amigo. Su motivación está en agradar el corazón de su amigo, de su Señor. Hermanos míos, Dios quiere que nosotros transicionemos nuestra relación con Él de siervos a amigos. Porque el amigo experimenta cosas que el siervo no. El amigo vive experiencias con el Señor que el siervo las anhela y las desea. ¿Tú le contarías a un amigo o a un compañero de trabajo normal, de los que ves, saluda, ¿cómo está? ¿Algo personal tuyo? Muy probablemente no, porque no hay cercanía. Y cuando tú te abres a alguien, literalmente ese acto es de vulnerabilidad. Te abres a la otra persona y muestras algo que tú tienes, que nadie conoce y que le confías. Y te aseguro que muy probablemente no se lo confías a cualquiera. Hay esferas de intimidad con el Señor. Y en esas esferas de intimidad, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Hermanos míos, el pueblo de Dios estaba lleno de siervos, muchos siervos, incluso obedientes. Cuando llegaba Moisés y le decía al pueblo, agarren hisopo y unten con sangre el borde de las casas para que la muerte pase de largo, ellos obedecieron. Caminen y crucen el mar. Y todos lo cumplían. Y era el pueblo de Dios, siervos. Pero Moisés hacía algo que el pueblo no hacía. Moisés experimentaba cosas que el pueblo no experimentaba. Moisés cultivaba su intimidad con el Señor. Él sube a un monte solo a buscar la presencia de Dios. Y Moisés es uno de los hombres que el Señor lo llama su amigo. Y conocer las espaldas de Dios, contemplar la gloria de Dios, el pueblo abajo lo anhelaba. Moisés lo experimentaba. Y otro ejemplo que es impresionante, cómo Dios Todopoderoso se puede dejar afectar por un ser humano mortal. Cómo Dios, que lo tiene todo, que tiene todo el poder, se deja afectar por un ser humano. Me quedo cautivado viendo la historia de Abraham. Hermanos míos, literalmente, Dios tenía ya un plan con Sodoma y Gomorra. Y cuando ustedes leen en Génesis 18, pueden observar de que Dios dice,
¿Voy a encubrir mis planes a Abraham, mi amigo? Los planes que tengo con Sodoma y Gomorra se los voy a encubrir a él, que es mi amigo, y le cuenta sus planes. Abraham, ¿qué necesidad tenía el Señor de eso? Si Él es todopoderoso, soberano, Él puede quitar y poner si Él desea. No le importaba porque ese era su amigo. Hermanos míos, y usted ve y negocian. Abraham le dice, ¿y si hay 50? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? 10. Si hay 10. Y tú ves el relato y no pareciera solo que al Señor no le importara conversar con su amigo, sino que lo disfrutaba. Disfrutaba ese tiempo con Abraham. Una comunión que tenían los dos que otros siervos de ese tiempo anhelaban, pero que solo pocos escogían. Lo tenían. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Eso es lo que tiene el Señor. Y es por eso que uno clama y expresa, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor. Quiero pasar de hacer tu voluntad, del cumplimiento de tus normas. Quiero conocer tu corazón. Quiero saber cómo sientes. ¿Te imaginas que el Señor se acerque a ti y te diga, amigo mío, tengo planes con la ciudad de Iquique? ¿Qué opinas? Y tú, oh, a mí. ¿Te imaginas? Hermanos míos, esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y aquel a quien has enviado, Jesucristo. Conocer para los occidentales ya se ha vuelto algo muy superficial. Incluso yo pregunto, ¿ustedes conocen a Donald Trump? Sí, como no, es el presidente reelegido de los Estados Unidos. ¿Y conocen a Michael Jackson? Claro, como no, es thriller. ¿Y conocen a Michael Jordan? El mejor jugador de básquet. Pero, en ese punto, la verdad es que hemos escuchado, pero no lo conocemos. A ninguno de ellos. Nadie ha tenido una cercanía con ninguno de estos tres personajes. Y a veces conocer en nuestra mente es un criterio de eso. Conozco de Dios. He escuchado los domingos. El hermano René dijo una cosa así, me acuerdo, en una oportunidad. O el pastor Amner. O el hermano Rodrigo. Pero eso es conocer. Desde el enfoque bíblico, el término yadá es la palabra hebrea de conocer. Y ese conocer es experimentar profunda e íntimamente. Ese término se usa en Génesis 4 cuando dice, Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. No tengo que hacer dibujitos para que me puedan entender a qué se refería este pasaje. Pero literalmente, esta expresión de que conoció es que se vieron cara a cara, piel con piel. Adán llegó hasta lo más profundo del corazón de Eva y Eva a lo más profundo del corazón de Adán. El conocer a Dios es como un esposo con una esposa. Así de cercanos. Hermanos míos, quiero hacer una pequeña representación para que podamos comprender cómo se experimenta la voz del Espíritu Santo cuando menciona que nos habla con gemidos indecibles. ¿Cómo yo puedo experimentar y conocer la voz del Espíritu Santo? Y les quiero mencionar algo. Quiero hacer una representación con mi hermano Rodrigo y mi hermana Nancy. La hermana Nancy está en su asiento, entonces tiene que mover a hermana Nancy. Y le pido al hermano Rodrigo si me puede acompañar, por favor. Solo le pido a la hermana Nancy que por favor pueda cerrar sus ojos. Mantenga en todo momento sus ojos cerrados, hermana. Y al hermano Rodrigo le pido que por favor se pueda parar después de que la hermana se cierre sus ojitos. Hermana Nancy, va a escuchar diferentes voces, ¿ok? Yo quiero que con su mano derecha, por favor, me señale de dónde proviene la voz de su esposo. ¿Ya? Hermano, por favor, di, estoy aquí. Estoy aquí.
Hermano, por favor, di estoy aquí. Tú, my friend. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Muy bien. Ya. Ahora necesito que mantenga sus ojos cerrados y quiero que accione con una orden que provenga de su esposo. Va a escuchar diferentes órdenes. Por favor, haga lo que le ordene su esposo. Por favor, di, abre la boca. Abre la boca. Levanta la mano derecha. Ok. Ahora necesito por último que todos los que dijeron lo último lo digan al mismo tiempo, repetidas veces. Repetidas veces. Lo que dijeron, repítanlo varias veces. Varias veces. Repite lo que estabas diciendo tú. Abre la boca. Abre la boca. Repítanlo varias veces, los dos al mismo tiempo. Abre la boca. ¿Lo mismo tiempo? Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Venga, hermano mío. Muchas gracias, hermano Nancy. Muchas gracias al hermano Rodrigo. Hermanos míos, nosotros vivimos en situaciones en nuestra vida donde literalmente a veces no sabemos qué dirección tomar, a dónde dirigirnos o qué quiere que el Señor que nosotros hagamos en esta etapa que estamos viviendo. Pero cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios, ante todas las voces que yo tenga en mi mente, la de Él la reconoces. Cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo y tengas incluso todos los pensamientos que puedas tener, tú reconoces cuál es la voz de Él. Y cuando te dice, tienes que meterte por aquí. Y tú vas a decir, está ahí. Aunque pienses otras suposiciones, aunque tengas otras ideas, otras propuestas, la voz de Él la vas a reconocer. ¿Por qué? Porque se conoce. Pero supongamos que yo hago esta misma escenografía antes de que ellos se conocieran. Y hacemos las mismas preguntas. ¿Cómo la hermana Nancy distingue que ese es su esposo? Es él el que le está hablando. Eso mismo pasa con nuestra relación con el Señor. Hermanos míos, a veces estamos tan saturados de cosas en la cabeza, de tantas voces que nos mandan tantas órdenes. Tienes que hacer esto, 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 tócate la nariz. Y lo reconoces de inmediato. ¿Por qué? Porque hay intimidad. Porque hay cercanía. ¿Cómo sé si esto es de Dios? Es de Él. Tú lo vas a conocer. Tú lo vas a reconocer. Porque cultivaste eso con Él. Y es por eso que quiero entregarles para despedirme, hermanos míos, una herramienta que motiva y mueve mucho la palabra del Señor y que ayuda impresionantemente a cultivar una intimidad con el Espíritu Santo a lo largo del tiempo, que le va a permitir a conocer quién es Él. El Espíritu, la semilla del Espíritu Santo que estaba en Billy Graham, en el pastor Abner, el hermano Rodrigo, y que está en mí, es la misma. La misma, no hay diferencia. No es que la mía es de poroto. No. Hermano, todo esto es la misma semilla. Pero cómo Dios fluye y cómo el Espíritu Santo fluye a través de estos hombres de Dios y a través de cada una de las damas que están acá, va a depender del tiempo que nosotros le dediquemos al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Si nosotros queremos irradiar la luz donde quiera que estemos, porque no tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, necesitamos estar conectados a la fuente del olivo. Necesitamos llenar nuestro tarro de aceite para que ese fuego no se apague. Y los demonios, o lo que fuera de las tinieblas, huya delante de la presencia del Espíritu Santo que está en usted. Hermanos míos, el ayuno es una herramienta que se muestra en la palabra del Señor que ha sido de gran bendición para poder cultivar una intimidad con el Señor. A veces, hermano René, pero ¿cuánto ayuno? Un día, 2 horas, 6 horas, 3 días, 15 días, 21 días, 40 días como el Señor Jesucristo. ¿Cuánto?
Hermanos míos, el ayuno es un llamado de Dios con su siervo para que puedan pasar ese tiempo para prepararte para X circunstancias. Pero ¿cómo saber cuándo? Hermanos míos, cuando ya tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, tú reconoces cuándo necesitas y cuánto necesitas de ese momento. Pero mientras eso sucede, hagamos una práctica. ¿Cuál es la práctica? La palabra del Señor, incluso el día de ayer estábamos haciendo un estudio de Esther, que Esther pidió 3 días de ayuno por ella, porque iba a presentarse ante el rey sin haber sido llamada y corría el riesgo de perder la vida. 3 días. ¿Ok? Y el pueblo de Israel y Mardoqueo estaban ayunando en nombre de Esther. Hacer ayuno para interceder por otro es bíblico, es correcto. Pero también es muy importante poder tener un tiempo de intimidad entre el Señor y tú. ¿En qué sentido? El hermano Rodrigo y la hermana Nancy, muy probablemente cuando están en el auto, ellos dos nada más, pueden estar conversando de diferentes temas del mercado, de algo que hay que arreglar en la casa, una hermana que pidió oración, tener diferentes temas de conversación. Pero todos sabemos que en el matrimonio también hay tiempo donde los dos están en un tiempo de intimidad que no se habla de tercero. Es un tiempo de ellos. Solamente de ellos. Busquemos la oportunidad de poder abrirnos al Señor en una búsqueda en ayuno, sin pensar cuánto tiempo voy a estar, saber cuándo lo voy a hacer, cumplirlo y que sea el Señor quien me haga salir de esa habitación. Todavía no sé cuánto tiempo entra al aposento. Dile, Señor, yo quiero este tiempo contigo. Señor, enséñame, háblame, quiero conocerte, quiero contemplarte. Quiero este tema de nosotros. Quiero que los dos hablemos en este tiempo y disfruta. Aprende a orar y a guardar silencio, a leer su palabra, a alabar su nombre, a colocar las condiciones porque es una cita tuya con tu Señor. Y disfrútalo. Va a suceder que quizás la primera vez duraste 45 minutos y de repente se te va el wifi. Como, ya, entrégalo. Señor, te entrego este tiempo. Y vuelve a planificar el siguiente. Y vuelve a planificarlo, y vuelve a planificarlo. Y cultiva eso. Esa intimidad. Cultívalo, cultívalo, cultívalo. Y vas a notar que a medida que va creciendo esa intimidad entre los dos, la voz se vuelve cada día más audible. Más audible. Más audible. Al punto de que llegarás en tu relación con el Señor a saber si necesitas 3, 7, 10. Por aquí no es, manéjalo así. Ya las instrucciones son más claras. ¿Por qué? Porque tomaste el tiempo de que el Señor es el esposo y la iglesia es su novio. Y por eso cultivemos, hermanos míos, esa relación con el Señor, esa intimidad con el Espíritu Santo y saltemos ese escalón de siervos a amigos y experimentemos esto tan bonito donde dice la palabra del Señor de que el Señor lo está anhelando. Lo está anhelando su amistad y la mía. Pero nosotros tenemos la libertad de poder escoger cómo manejar y llevar a cabo nuestra relación con el Señor. Todo lo demás llega por añadidura. Todo lo demás el Señor lo otorga. Hermanos míos, Dios hace cosas maravillosas y sin duda que para mí fue un antes y un después. Incluso esta predicación suelo repasarla al menos una vez al año. La necesito. No me gusta descuidar algo tan vital y tan importante. Y necesito al menos una vez al año repasarla. Espero haya podido ser de bendición para ustedes. Que puedan atesorarla en su corazón y que puedan llegar a un punto donde puedan disfrutar de una comunión con el Señor única. Y ya después que están allí, hermanos, no hay nadie ni nada que puedan anhelar más que eso. El mundo no tiene nada bueno, pero cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, todo lo demás pasa a ser basura. Acompáñenme en oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos las gracias.
Bendito seas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bríndanos la guía de tu Espíritu en todo tiempo, Señor. No permites que los afanes de este mundo nos hagan perderte de vista. Que podamos tenerte presente en todo tiempo, Señor, porque tú eres el consumador de nuestra fe. Que nuestra fe nunca falte. Tenemos sed de ti, Señor. Y anhelamos ser tu amigo. Los siervos no saben, Señor, lo que hacen el Señor. Pero los amigos sí. Tú le abres y le cuentas todas las cosas, Señor. Glorifícate en cada una de las vidas, Señor, de tus hijos. Permite que podamos ser siervos fieles. Que podamos hacer y vivir vidas en tu voluntad. Que podamos experimentar pequeños detalles de lo hermoso que será una eternidad contigo en los cielos. Y aquí, Señor, podamos saber quién eres, lo que sientes, y que atesoremos tu corazón, Señor, tanto como tú atesoras el nuestro. Que podamos anhelarte, Señor, tanto como tú nos anhelas. Y que nunca olvidemos, Señor, que cada día tu Espíritu está disponible, atento y anhelando celosamente nuestro clamor y nuestra búsqueda. Gracias, Padre, por el sacrificio. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida por nosotros que somos viles y pecadores, Señor. Pero tú nos llamaste de la tiniebla a la luz, a tu luz admirable, para dar testimonio de ti. Te agradecemos, Señor, todo lo que nos das. Permítenos regresar con bien a casa. Todo te lo hacemos llegar por el único medio que nos has dado, tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, estamos despedidos. No estamos despedidos. Vamos a cantar una alabanza, pero